Bendiga, amado pueblo del Señor, una vez más tu hermano en Cristo, pastor y evangelista de Molina, el cual se acerca a usted por estos medios para compartir de las grandezas de la palabra del Señor, lo mucho que tiene la Biblia que decirnos, informarnos y cómo podemos aplicar esta Biblia, esta palabra de Dios a nuestras vidas. Hoy quiero compartir con ustedes de tantas cosas que tiene la palabra de Dios para nosotros. Se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 32, y dice las Sagradas Escrituras: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará si los muertos no resucitaran? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Gracias a Dios por esta palabra poderosa, viva y eficaz y de bendición a nuestras vidas. Habla y ministra a ese pueblo televisivo y que nos oye constantemente en nuestro canal, Dios amado, y bendícele de una manera poderosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado, quiero en esta preciosa hora compartir con ustedes el tópico, el tema, el mensaje, la enseñanza, el estudio, como usted lo quiera mirar. Alabado sea el nombre del Señor. La fe y la esperanza en Cristo Jesús. La fe y la esperanza en Cristo Jesús. Fíjese que le di lectura a este pasaje bíblico de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 32, donde el apóstol Pablo, en todo el capítulo, lo que está hablando es de la resurrección de los muertos. Habla de la resurrección de los muertos, enseñando de que algún día todos los que han creído en el Señor Jesucristo serán levantados, porque el que muere en Cristo descansa, duerme, pero un día el Señor le levantará. Alabado sea el nombre de Dios. Y los que estemos despiertos, o sea, con vida aún, seremos transformados, dice en el mismo capítulo 15 el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, en una guiñadita. Seremos transformados a la final trompeta y seremos arrebatados al cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero lo que yo quiero traer con esto, amado, es que ¿usted cree que cualquier persona estaría dispuesto a morir, a entregar su vida por una mentira? No, amado, yo creo que no. Yo no creo que cualquier persona va a dejarse matar por algo que no es verdadero, por algo que no es real. Por lo tanto, los apóstoles y aún el apóstol Pablo, incluyéndolos a los primeros apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo, fueron hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida por lo que predicaban y por lo que enseñaban, porque nadie se va a dejar matar por un embuste, por una mentira. Bendito sea el nombre de Dios. Sin embargo, vemos que a todos los apóstoles sufrieron muerte, con la excepción de Juan, el apóstol del amor, que no fue una muerte de la cual lo mataron, lo martirizaron, aunque lo intentaron hacer, pero Juan murió de una muerte natural, a pesar de que intentaron quemarlo, freírlo, amén, en una olla hirviendo en aceite, de acuerdo a la historia, y luego lo deportan, amén, y lo exilian a la isla de Patmos, donde Dios se les revela, alabado sea el nombre del Señor, el Señor Jesucristo, y les revela, le muestra por medio de su ángel el libro de revelaciones de Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, amado, nuestro evangelio, y voy a utilizar el término, mire cómo lo hago, religión,
porque yo nunca he creído que el cristianismo es una religión, siempre he dicho que es un estilo de vida. Amén. El cristianismo, claro, para que el hombre y la mayoría del pueblo de Dios entienda, le decimos religión. O sea, porque es el término de una persona dedicarse a una fe, a algún Dios, porque no todos creen en un solo Dios como nosotros, el pueblo cristiano. Pero a eso es lo que se refieren como la religión. Por eso algunas personas, familiares, amistades, amigos, te dicen, oh, te metiste a la religión. Nunca le he escuchado esa frase. Te metiste a la religión. O te convertiste al evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Estos son los términos que utiliza muchas veces la gente para decir que usted se arrepintió de sus pecados y que aceptó a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Pero nadie va a morir por una mentira, por un embuste, amado. Estaríamos más que locos si nosotros, alabado sea el nombre del Señor, diéramos nuestra vida para morir por nada, para que fuera en vano nuestra muerte. No, vemos que los apóstoles, de acuerdo a la historia, al apóstol Pedro muere crucificado y cuando lo van a crucificar le dice a los romanos que lo están crucificando allá en Roma que no quiere morir como su Señor murió, sino que él quería que lo crucificaran con sus piernas para arriba, su cabeza para abajo. Muchos otros murieron como el apóstol Pablo, que le cortaron la cabeza, lo decapitaron, bendito sea el nombre de Dios. Y tantas cosas que sucedieron a los primeros apóstoles. Y créame, amado, que si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, hoy no estuviésemos la historia más importante sobre la faz de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque sería en vano entregar mi vida para que me torturen, me maten, si en realidad nuestro Señor Jesucristo no fuera quien decimos quién es Él. ¿Por qué murieron tantos de miles y de millones de cristianos? Perseguidos por la iglesia popular, la iglesia apóstata, iglesia apostólica católica romana. Y quiero que aquellos católicos que puedan estar visualizando entiendan que hay muchos católicos de buena fe, pero que desconocen la historia de los papas, del papado, del papa negro, de lo que, cómo torturaban a los pobres, quitándole el dinero y vendiéndole, y que la salvación a través de rezos, de rosario, oraciones repetidas, benditos rezos, etcétera, y comprando indulgencias. Y si me paga tanto, voy al purgatorio y saco a tu pariente, a tu familiar del purgatorio, pero tiene que pagar tanto. Mira, amado, qué clase de ignorancia. Y cuando los cristianos, porque la iglesia católica no es la primera iglesia fundada, tampoco la metodista, ni la adventista, ni, mira, amado, la iglesia de Cristo fue fundada en el día de Pentecostés. Y tampoco fue la iglesia pentecostal. Amén. Fue la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor. Amén. Que se originó en el día de Pentecostés, y por eso es que la mayoría de las iglesias que han crecido poderosamente en estos últimos 50 años sobre la faz de esta tierra ha sido el movimiento pentecostal. Y mis amados hermanos, porque se asimilan a lo que sucedió en el día de Pentecostés y creen en los dones del Espíritu, en el bautismo con el Espíritu Santo, en hablar en otras lenguas, en las profecías y todo esto que es bíblico. Pero muchas veces dicen que no, que esto había sido para aquella gente en el pasado, para los apóstoles, y que esto hoy no funciona. Porque nunca han experimentado nada, amado. Yo he dicho tantas veces que usted no puede dar lo que usted no tiene. Mas, sin embargo, a los que hemos experimentado el poder sanador de Dios en nuestras vidas, como mi persona, un milagro, amén,
justificado por la ciencia médica, porque ya me iban a pasar el bisturí, me iban a operar, hasta que se dieron de cuenta que la hernia había desaparecido, y todo debido a que fui un día a la iglesia y en mi niñez le dije al Señor que me sanara y desapareció la hernia. Bendito sea el nombre del Señor. Entre tantos familiares como mi mamá, a la quien Dios sanó de cáncer. Bendito sea el nombre de Dios. Entre otros, que Dios ha hecho una obra poderosa en sus vidas, en mi familia, que hemos visto y testificado de las grandezas del Señor. Por lo tanto, digo como el apóstol Pedro y el apóstol Juan, no podemos callar de decir y de hablar lo que nuestros ojitos han visto y nuestros oídos han escuchado. Nadie va a sufrir por algo que es una falacia, una falsedad. ¿Por qué vemos a tantos miles de cristianos hoy en pleno siglo XXI, en este año 2020? Cristianos en el Medio Oriente, en Irak, en Irán, en Arabia Saudita, en Siria, en Turquía, en todos esos países árabes, en los países comunistas como la China, amén, en la India, allá en los países como Nueva Zelanda, en las Filipinas, en todas otras partes del mundo, que no es el hemisferio americano, muriendo. Y aún en nuestro hemisferio lo siguen matando en países católicos, porque persiguen a los protestantes y los matan. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero que entienda que por el término protestante significa que como Martín Lutero allá en Alemania clavó en la pared de la catedral las 95 tesis, quejas, amén, de lo que estaban haciendo el papado, y llamó la atención a la iglesia católica de aquel entonces por el maltrato que hacían a los pobres y a las demás personas. Pero ¿quién va a morir por una mentira? Por eso Pablo dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovecha si los muertos no resucitan? O sea, estoy en vano predicando, sirviéndole a Dios, si en realidad no creyese que algún día los muertos en Cristo resucitaremos primero. Porque también los que mueren sin Dios van a resucitar. Todo aquel que muere automáticamente sin Dios va a tener al infierno, a un lugar de tormento, y un día será resucitado para ser condenado y apartado para siempre de la presencia de Dios, que es la segunda muerte. Qué tragedia, qué tristeza. Salir por cuestiones de tiempo para ser condenado una vez más. Por eso vale la pena servirle a Cristo en el tiempo que estamos viviendo. Vale la pena servirle al Señor, aleluya. Por eso confiamos en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, alabado sea el nombre del Señor. El que murió por tus pecados y por los míos, para darnos vida eterna y salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y que ahora se encuentra a la diestra del Padre y está esperando que el Padre dé la orden para que suene la trompeta. Alabado sea el nombre de Cristo, porque dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 17, porque el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, porque los que mueren sin Cristo no van a resucitar hasta después de 1000 años. Luego nosotros, los que vivimos, porque el apóstol Pablo esperaba que en su tiempo también pudiera ser el retorno del Señor. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, en el aire. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, Pablo luchó como aleluya, como hombre, pero contra fieras, porque era perseguido por lo que predicaba. Aún los religiosos del mismo pueblo de Israel
los saduceos, los fariseos, los escribas, hasta los herodianos y todos los demás, los gnósticos, todos se levantaban en contra del verdadero mensaje y el sencillo plan de salvación, que solamente por medio de Cristo es que alcanzamos la vida eterna. No por las obras que usted y yo hagamos. Claro, una vez que me convierto a Cristo, mis obras deben de cambiar. Pero no son las obras las que te salvan, sino el sacrificio. La sangre que vertió el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Porque desde la antigüedad se decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. De acuerdo a Hebreos capítulo 9. Alabado sea el nombre del Señor. Y capítulo 8 también. Bien importante entonces, amados, que entendamos que cuando una persona está dispuesta a morir por algo, es porque está seguro de lo que está haciendo. Primero los apóstoles negaron al maestro, se fueron huyendo, pero cuando se les apareció, que les permitió, tóquenme, denme pan, denme pescado, denme algo de comer, no estoy muerto, no soy un fantasma, soy yo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Verdaderamente que un hombre, una mujer que haya tenido tal convicción, defiende el evangelio en contra de vientos y mareas, porque sabe en quién ha creído. No estoy hablando de dogmas ni de doctrinas que a veces en vez de unir lo que hace es que dividen al pueblo de Dios. Por eso es que vemos tanta gente tan dividida, de una misma denominación y ellos mismos peleando. No, amado, Cristo unifica a la iglesia. Cristo dijo: Padre, en esto se conocerán que serán verdaderamente mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros como tú y yo, Padre, nos amamos, que ellos también se amen. Mi alma alaba la gloria del Señor. Cristo vino a traer unidad. Cristo vino a traer también guerra, porque al creer en Él, la gente comenzarían a perseguirnos, porque predicamos de un rey que es sobre todo rey. A la iglesia primitiva los perseguían, los mataban porque, aleluya, predicaban de que Jesús era el Hijo de Dios. Luego en Roma y en los países, amén, allá en las naciones grecorromanas los perseguían porque los cristianos decían que el único verdadero rey de reyes, señor de señores, que el único emperador de toda la tierra era Jesucristo. Y por eso, aleluya, Nerón y los emperadores los mandaban a matar. Incluyendo que hasta Nerón, bendito sea el nombre del Señor, allá en los años 60 y pico, mandó a quemar a Roma para su propio capricho y hacer lo que él quería hacer, y culpó a los cristianos, entre los cuales dijo: tiene que haber sido a ese bandolero Pablo que anda por ahí predicando. Mis amados hermanos, las cosas son tremendas. Pero qué lindo es saber que vale la pena luchar y sufrir por causa de Cristo. El único que no te va a abandonar, que no te va a dejar, es nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando a veces nos sintamos solos, aun cuando a veces la gente se aparte, se aleje de nosotros, aun cuando la gente se olvida de lo que usted hizo por ellos, aun, amado, cuando los demás llamados cristianos, creyentes, te dan de codo y no quieren confraternizar contigo, no se acuerdan de ti. Con todo y eso, dijo el rey David: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mis amados hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Las cosas que están sucediendo están dando indicio a más persecución en contra de la iglesia, de los creyentes. La gente no quiere escuchar esto. Esa es la realidad. Las cosas se van a poner peor. En este mundo que estamos viviendo, las cosas no van a mejorar. Pero para la iglesia, a pesar de que sea perseguida, a pesar de que seamos maltratados, aleluya, va a haber un poder sobrenatural que nos va a arropar para darnos aleluya, la certeza de que no estamos solos en medio de todos estos momentos difíciles. Un avivamiento final, acuérdense que se lo vengo diciendo, va a haber un avivamiento final, poderoso. Y yo quiero ser partícipe de eso antes de que suene la trompeta. Y por eso estoy aquí, a través de Avivamiento TV, predicando
trayendo enseñanza, informándole, reportándole. Alabado sea el nombre de Dios, hablando de diferentes temas tópicos, porque quiero que el pueblo de Dios, sobre todo, sea bien equipado, bien informado y entendamos que estamos en tiempos finales, que lo que estamos viendo con las pandemias, entre comillas, porque yo no creo que el coronavirus ha sido una pandemia, pero el que lo quiera creer, cada cual, amén, tiene derecho a su propia opinión. Pero, amado, y la persecución, las muertes y todas estas catástrofes que están sucediendo a nuestro alrededor, lo que debe hacer es que nos acerque más a la fe en Cristo Jesús. Porque lo que Él profetizó y los apóstoles y los profetas que dijeron en años pasados está cumpliéndose al pie de la letra. Así que el consejo en esta preciosa hora del Señor es que confíe, crea en Jesucristo, sírvale de todo corazón, búsquele en oración, en el estudio de la palabra, en ayuno, en vigilia. Coma pavo todos los días. ¿Qué es pavo? Bueno, en mi libro yo lo anuncio. Alabado sea el nombre del Señor. Palabra, ayuno, vigilia, oración. La nutrición espiritual que tu alma necesita. Coma pavo. Para que pueda crecer en el Señor. Bueno, mis amados hermanos, los dejo con estas cortas palabras. Este es tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, el cual les dice: sigamos hacia adelante, no nos rindamos. Aunque las cosas se pongan más apretaditas, busquemos más de Dios porque nuestra redención se acerca. Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina.